Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la maestra Karen Santos García. Estamos aquí en la Escuela Preparatoria de Tlaxcuapan impartiendo la asignatura de Biología Básica. En esta sesión vamos a revisar el tema 5.2 correspondiente a categorías jerárquicas, es decir, cómo se clasifican y se relacionan todas las especies que existen en nuestro planeta. La ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos se llama taxonomía. Esta ciencia se encarga de sistematizar, jerarquizar y organizar todas las especies nuevas que vamos encontrando a través del tiempo, así como las que ya no existen, como por ejemplo los dinosaurios y algunos antepasados de las especies que actualmente existen en nuestro planeta. En nuestro planeta, como ya lo hemos dicho, existen mucha variedad de seres vivos. Nosotros vivimos en un país megadiverso como lo es México, que alberga 9 de los 11 ecosistemas que existen en todo el mundo. Entonces, para que nos demos una idea de todas las especies que nosotros podemos albergar y sobre todo cómo estas se van a organizar y les podemos también dar o asignar un nombre. Carlos Linneo es el que se encarga primero de sentar las bases de lo que es la nomenclatura para nombrar las especies y es la clasificación que seguimos a nuestros días. ¿Cuáles son las reglas que nosotros debemos de seguir para nombrar o clasificar una especie? En primer lugar, siempre tenemos que tener como precedente que lo vamos a nombrar en latín. Los nombres de los géneros y las especies se tienen que escribir forzosamente en cursivas para que nosotros los identifiquemos de sus nombres comunes. Aunque también cuando estos nombres son escritos a mano se pueden subrayar. El género y la especie representan lo que ya habíamos comentado, lo que es el nombre científico. Como cuando ustedes van de visita a un zoológico, en alguna de las especies se dan cuenta que tiene una plaquita, en la parte inferior tiene un nombre que está escrito en cursiva, bueno, pues ese es el nombre científico y ustedes se van a dar cuenta que está escrito en idioma latín. La inicial del nombre genérico se escribe siempre con mayúsculas como un nombre propio. ¿Cuál es el objetivo de la taxonomía o de la clasificación de las especies? Bueno, como su nombre lo indica, es de clasificar las categorías jerárquicas de los diferentes seres vivos. Bueno, vamos a realizar un ejemplo para que a ustedes les quede más claro cómo es que se nombran y se clasifican las especies. En primer lugar tenemos al Homo sapiens. Como ustedes saben, Homo sapiens quiere decir hombre que piensa. Repasando las reglas nos damos cuenta que el nombre está escrito primeramente en cursiva y después en latín. Está compuesto por el género y la especie. El género siempre va a empezar con letra mayúscula y todas las de la especie van en letra minúscula. Todo esto compone el nombre científico. Y bueno, el nombre vulgar, como nosotros lo conocemos, que es como hombre o humano. ¿Okay? Abundando un poquito más en este ejemplo, vamos a ver cuáles son todos los niveles taxonómicos que nosotros, o todas las jerarquías que tiene que seguir una especie para poder clasificarse. Y empieza desde lo más general hasta lo más individual. Empezamos por reino, filo, clase, orden, familia y género. A continuación, género y especie. A continuación vamos a revisar cómo es que nuestra especie, en este caso el Homo sapiens, se va a jerarquizar y se va a clasificar en este diagrama. En primer lugar tenemos un reino, que es un conjunto de filos o divisiones en el cual se va a situar nuestro Homo sapiens. Y son características en generales, por ejemplo, que es una especie pluricelular, es decir, que la componen más de una célula. Somos heterótrofos, que quiere decir esto, que nosotros no producimos nuestro propio alimento, sino que lo obtenemos de algunas otras especies, ya sean animales o vegetales. Y tenemos cierta capacidad de locomoción o movimiento. Si se dan cuenta, estas características son muy generales. Las presentan también otras especies. El reino entonces de nosotros va a ser el reino animal. El filo es un conjunto de grupos que integran el reino. ¿Cuáles son las características del filo de nuestra especie? Bueno, primero que tenemos un esqueleto bien articulado, tenemos un cuerpo diferenciado en 3 regiones, en una cabeza, en un tronco y en 2 pares de extremidades. Tenemos un sexo diferenciado, es decir, somos hembras, machos, hombres o mujeres, y tenemos una columna vertebral formada por piezas totalmente articuladas. Si se dan cuenta, también este filo podría aplicarse para otras especies.
En el caso de nosotros, el filo es de los cordados o vertebrados. Continuamos con la clase. ¿Cuál será la clase de nuestra especie? La clase es un conjunto de órdenes. Nosotros ya nos diferenciamos porque estamos cubiertos de pelo. Tenemos glándulas mamarias, en especial las hembras o las mujeres, que nos sirven para amamantar y para alimentar a nuestras crías. Y somos homeotérmicos, es decir, que nosotros regulamos nuestra temperatura interna sin importar lo que exista o suceda en el interior. La mayoría de nosotros somos vivíparos, que quiere decir que venimos de nuestra madre, a través de la placenta, a través de marsupiales o por otro medio, pero la mayoría pues somos vivíparos. La clase de nuestra especie somos mamíferos, por aquello de la presencia de las glándulas mamarias. En cuanto a la orden, la orden es un conjunto de familias que, bueno, también tienen características específicas para nuestra especie, como tenemos unas órbitas oculares bien definidas, tenemos un antebrazo que nos permite trepar, al igual que otros mamíferos, como por ejemplo los chimpancés, aunque lo que nos divide completamente de ellos es el dedo pulgar, que está oponible a los dedos restantes de nuestra mano. Esta es la característica que nos diferencia de las demás especies, por eso nos mencionan que a partir de esa especie o a partir de esta clasificación nosotros podemos encontrar algunas otras especies humanas. Y por último, nosotros no tenemos garras como tal, sino tenemos uñas, ya sea en manos o en pies. El orden de nuestra especie entonces somos primates. Existen diferentes tipos de primates. ¿Okay? En cuanto a la familia, nosotros ya pertenecemos a una familia mucho más específica, que es la Hominidae, que es un conjunto de géneros. ¿Qué características vamos a tener en esta familia? Somos bípedos, es decir, que nosotros caminamos solo en dos de nuestras extremidades o en dos patas. Tenemos alto desarrollo cerebral, tanto cognitivo como para sensaciones, para percepciones y para emociones. Y tenemos, a diferencia de cualquier otra especie, tenemos la capacidad del habla, no solo de producirla, sino de entenderla, es decir, de decodificar el mensaje que alguien más nos esté enviando. Si se dan cuenta, aunque nosotros pertenecemos al género de los primates, nosotros ya desarrollamos la capacidad del habla, que los demás no lo tienen bien desarrollado. Y por último, tenemos al género. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a recordar un poquito de lo que hemos visto en secundaria, de todos los géneros que han existido de la especie humana. Tenemos una o más especies con un parecido cercano. ¿Cuáles son las principales especies que nosotros identificamos? En primer lugar, como lo acabamos de ver, es el Australopithecus. El Australopithecus no se considera una especie como tal, pero se considera un eslabón importante. Sin embargo, antes de él existe otro eslabón que es el que nos diferencia completamente de los demás primates, pero es al que todavía no hemos podido tener completamente acceso. Todavía sigue siendo un misterio para la ciencia. Como especies bien definidas de los hombres tenemos 4 tipos. Homo habilis, que es el hombre que ya empezaba a tener la habilidad tanto de hacer sus herramientas como hacer algunas otras actividades como la agricultura, la caza, la pesca. Tenemos Homo erectus, que quiere decir esto, que él ya caminaba erguido. Sus columna vertebral o sus vértebras ya le daban una cierta posición para poder caminar en 2 patas. Tenemos el hombre de neandertal y tenemos por último el Homo sapiens, que vendría siendo completamente ya pues nuestra especie, ¿no? La especie que está predominante ahorita. Entonces la especie vendría siendo la unidad de clasificación de las categorías jerárquicas, incluye los organismos que poseen características morfológicas, es decir, en cuanto a su forma, completamente similares, como cuáles. Nosotros ya tenemos un cráneo redondeado, tenemos dientes pequeños y finos, también los tenemos bien diferenciados. Unos sirven para incidir o para cortar los alimentos, los caninos sirven para desgarrarlos y los molares sirven para triturarlos y poder consumir nuestros alimentos. No poseemos ya completamente rasgos de primate, o los poseemos pero ya demasiado esporádicos, ya no los tenemos tan marcados como en un primate. ¿Okay? Y por supuesto que nosotros ya tenemos súper diferenciado nuestra habilidad del habla, incluso no compartimos un mismo idioma en toda la especie humana.
sino que la especie humana se desarrolla en una diversidad y en una pluralidad que nos distingue de acuerdo a las regiones de nuestro planeta. Recapitulando entonces todos los eslabones que acabamos de seguir, tendríamos todo este esquema de nuestra especie. Tipo, somos de los tipos de los vertebrados, de los cordados, perdón. Subtipo vertebrados, clase mamíferos, porque tenemos las glándulas mamarias, subclase placentados, es decir, que nuestras crías provienen de una placenta, orden de primates, familia de Hominidae, con el hombre, género Homo y como tal la especie Homo sapiens, que quiere decir hombre que piensa. Al contrario de las demás especies, esta especie de Homo sapiens no tiene otra especie con la que nosotros estemos conviviendo actualmente. Somos la única especie humana que existe, por así decirlo. Espero que con el último diagrama haya quedado claro cómo es que nosotros clasificamos o podemos llevar a cabo la clasificación de las especies. Esta es la bibliografía recomendada o sugerida. Les sugiero que hagan este ejercicio con alguna otra especie que ustedes tengan atención y se den cuenta de cómo es que esa especie ha pasado por todos estos eslabones hasta que encuentra su lugar en su clasificación.